Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches y gracias por estar presente en esta conferencia virtual que nos brinda la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. El tema que se estará desarrollando esta noche es el siguiente: proyecto de vida. Tenemos el placer de poder recibir esta conferencia por Leomar Sinestera, psicólogo, y Juan David García, psicólogo en formación. Ahora, sin más preámbulo, vamos a tener con nosotros y disfrutemos con Leomar Siniestra. Muy buenas noches a todos los que están presentes en esta charla virtual, toda nuestra audiencia que viernes tras viernes nos siguen y también siguen nuestra página, nuestro canal, en YouTube. Le agradecemos por su presencia esta noche y esperamos que a través de esta conferencia y el tema que vamos a desarrollar podamos llenar las expectativas de cada uno de ustedes. Como bien nos anunciaba Dorian, el tema que vamos a desarrollar es proyecto de vida, que es un tema muy importante, ya que nosotros como seres humanos normalmente estamos generando y desarrollando proyectos que normalmente les llamamos proyecto de vida. Estos, pues, es un plan que nosotros nos trazamos, bien sea a corto, a mediano o a largo plazo. Y en él buscamos seguir una serie de pasos para llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo final. Ese plan o proyecto de vida se diseña con el fin de cumplir con unos determinados objetivos o metas concretas y se basan en gustos personales, valores o habilidades. Por lo regular, a veces, o de manera consciente e inconsciente, estamos generando o desarrollando un proyecto de vida. A veces tú dices, bueno, a mí me gusta vestir bien, me gusta comer bien, me gusta a mí hacer deporte, me gusta sentirme en forma. Y entonces, para eso que a ti te gusta, desarrollas un plan o un proyecto con el objetivo de mantener y lograr eso que tú así deseas y que te genera un placer y que es parte tuya. Eso es lo que nosotros normalmente llamamos proyecto de vida. Algunos hablan que desde los 20 años en adelante se puede hablar directamente de la construcción de un plan o proyecto de vida. Algunos lo hacemos de manera consciente, otros de manera inconsciente, pero todo a lo largo de la vida estamos desarrollando planes o proyectos. El proyecto de vida es diferente en cada persona, en cada uno de nosotros es diferente. Ustedes ven que a veces en una familia, si son 5 hijos, cada uno tiene una manera de ver la vida, cada uno se proyecta hacia el futuro de manera distinta a los otros. Algunos quieren ser de pronto futbolistas, otros quieren ser músicos, otros quieren lograr una carrera profesional y cada uno tiene su plan o su proyecto de vida. Entonces es muy importante entender que es algo personal y que lo estamos desarrollando a veces de manera consciente e inconsciente. ¿Por qué es importante desarrollarlo de manera consciente? Porque nos permite lograr esos objetivos, porque nos permite trabajarlo de una manera organizada y poder identificar o construir lo que más adelante también vamos a abordar en esta noche, lo que se conoce como la matriz DOFA o FODA. Con nosotros también está Juan David y a lo largo de esta charla hemos de estar analizando y compartiendo con ustedes las opiniones también de Juan David. Así que le doy paso a Juan David con respecto a este tema de proyecto de vida y sus aportaciones. Muy buenas noches para todos. Es un placer de verdad poder compartir con ustedes este espacio junto a mi compañero Leomar, junto a Dorian, que también nos está acompañando aquí en la parte de nuestra presentación. Como ya lo comentaba Leomar, es supremamente importante poder desde nuestro esquema vital como personas, desde nuestra formación personal, poder tener establecidas no solamente nuestras metas y nuestros sueños, sino que en la medida en que podemos establecer esas metas, debemos tener la capacidad de poder organizarlas para poder ejecutarlas
en cortos plazos, en medianos plazos o en su defecto en un plazo más largo. Es importante que podamos establecer ese orden de prioridades para que en esa misma medida vayamos encaminando esos objetivos. Importantísimo que podamos fijar nuestra mirada en esa meta que cada uno de nosotros tiene propuesta. Se puede desarrollar diversidad de objetivos o enfocarnos en cada uno de esos, poner nuestra atención de manera consciente en diferentes esferas. Muchos de nosotros hemos encaminado ese proyecto de vida hacia una formación universitaria. Muchos de ustedes que también nos escuchan tuvieron unas variantes en la formación de ese proyecto de vida. Muchas de ustedes son amas de casa y ese ha sido su proyecto de vida. Dedicarse a cuidar del hogar, dedicarse a impartir desde sus valores éticos y morales una crianza específicamente orientada para sus hijos, para su familia, y ese ha sido su proyecto de vida. En días anteriores, mientras nos encontrábamos en la preparación de este tema, tenía la oportunidad de conversar con Leomar sobre eso, que es importante que nosotros tengamos en cuenta que el proyecto de vida no necesariamente hace alusión a que pudiste tener una formación profesional o a que te fijaste una meta altísima y lo lograste. Puede suponerse que en algunas ocasiones esas metas no las podamos lograr, pero en la medida en que vamos a ir adelantando sobre ese tema, vamos a revisar cómo nosotros podemos identificar plenamente aquello que de una u otra forma ha sido aplazado como nuestros logros, pero que en su momento, con la orientación que les traeremos en esta noche, vamos a ser capaces de divisar con mayor claridad aquellos objetivos, entender que aquellas cosas que quizás en este momento no hemos logrado plenamente, podemos tenerlas presentes para, junto a esas herramientas que pretendemos darles durante esta charla, podamos estructurar nuestro plan de nuestro esquema de vida, estableciendo esas prioridades. Doy paso entonces a Leomar para que comencemos a desarrollar a partir de nuestra matriz que hemos denominado FODA, para que ustedes vayan entendiendo esas fortalezas, esas oportunidades, las debilidades y las potenciales amenazas que pueden estar componiendo la parte del desarrollo de este proyecto de vida. Ok, Juan, como les acababa de expresar Juan David, ahora vamos a construir en nuestra matriz FODA o DOFA, que son las siglas de lo que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Cuando hablamos de las fortalezas y las debilidades, estamos hablando de nosotros, aquellas cosas que nos corresponden a nosotros tener para poder desarrollar nuestro plan o proyecto de vida. Cuando hablamos de las oportunidades y amenazas, hablemos de esos agentes externos que de una u otra manera pueden influir de manera positiva o negativa para nosotros lograr alcanzar nuestros objetivos. Bueno, vamos a tener en un primer paso lo que son las fortalezas. Primero, debemos reconocer nuestras fortalezas porque son nuestra base, nuestro fundamento. Para cualquier proyecto, aspiración o plan de vida que nosotros tengamos, es muy importante identificar nuestras fortalezas. Aquello tiene que ver con todos los aspectos positivos que yo puedo identificar en mí y que me permiten hacer o realizar actividades de manera que eficiente, es decir, sin mayor dificultad. Todo eso y todas estas herramientas son tus fortalezas. Nosotros como seres humanos estamos dotados de todas esas herramientas. Algunos las utilizan con más facilidad que otros, pero todos tenemos las capacidades y las habilidades y las fortalezas necesarias para sacar adelante cualquier proyecto. Alberto Puig, o Mario Puig, perdón, decía que en todo ser humano hay grandeza. Esa grandeza es lo que normalmente nosotros llamamos nuestras fortalezas. Y para nosotros poder trabajar esas fortalezas, es muy importante hacernos la pregunta sobre quién soy. A veces nos da miedo reflexionar con respecto a ello o al interrogarnos y tal vez oírnos e indagarnos sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos
valiosos, importantes, y debemos vernos de manera holística, que no solamente somos un cuerpo, que no solamente, por ejemplo, yo me llamo Liomar Sinisterra, tengo 37 años, sino que va más allá. Estamos dotados, cargados de habilidades extraordinarias y que no existe nada que no podamos lograr, que no podamos alcanzar. Esas herramientas tú las tienes, yo las tengo, todos las tenemos. Lo importante es identificarlas y utilizarlas. Puede pasar como un lugar lleno de herramientas y alguien que no sabe para qué sirve cada una de esas herramientas no puede hacer o construir nada. Pero aquel que conoce las herramientas en su taller puede saber o decir: necesito una llave de Pesto, necesito una llave Alice, de acuerdo a las necesidades o al trabajo que vaya a realizar. Asimismo, si tú no conoces, no identificas esas fortalezas en ti, entonces no vas a poder desarrollar todo tu potencial y lograr tus metas o tus objetivos. Entonces es muy importante que nos hagamos esa pregunta. Otra es: ¿cómo soy? Que tú empieces a describir esas cualidades. Si eres alegre, gracioso, inquieto, estudioso, inteligente, amistoso, motivador, y motivas también a los demás, si eres un buen compañero, si eres bondadoso, etcétera. Es muy importante nosotros poder resaltar esas cualidades que tenemos, porque todos tenemos cualidades. Todos tenemos la habilidad de poder desarrollarlas y sobre todo de poder usarlas a nuestro favor, que se constituiría en una fortaleza cuando tú usas esas herramientas. A veces también podemos, en este caso de las fortalezas, hacernos la pregunta: ¿qué me gusta hacer? Y es muy importante para tú construir tu plan o proyecto de vida y también para construir tu matriz FODA. ¿Qué te gusta hacer? Y allí empieza como pilar en esa construcción. A veces tú dices: a mí me gusta hacer ejercicio. Entonces, eso se convierte en una fortaleza si tú estás aspirando a ser deportista o si tú quieres de pronto en tu plan de vida ser un militar, participar en eventos deportivos, etcétera. Entonces, eso sería tu fortaleza. Te gusta hacer ejercicio, te gusta el deporte. Y en esa base puedes empezar a trabajar y a construir y a lograr tus metas. Que a mí me encanta o me gusta cantar. Se me da con facilidad. Oigo una canción y me la aprendo en tono, con facilidad. Entonces, eso es una fortaleza que tú tienes. Y si tu anhelo, tu deseo es ser cantante o ser un músico, entonces tienes esa base y puedes partir de allí para lograr tus sueños, para lograr tus objetivos. Oigamos a Juan David que nos dice también al respecto. Súper, Liomar, precisamente como lo estabas diciendo, considero que cuando iniciamos ese viaje hacia nosotros mismos, pongámonos como en perspectiva, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si necesitamos aprender a identificar o a valorar en gran medida nuestras fortalezas, que son aquellas cosas que nos hacen potentes, que hacen que cada uno tenga su presencia. Un ejemplo, digamos, una de mis fortalezas, me caracterizo por ser disciplinado en mi trabajo. Un día estoy en mi casa y me pregunto, bueno, normalmente uno que hace, siempre el ser humano es orientado a cuestionar las cosas que hace o a de pronto resaltar de los demás o de nosotros mismos aquellas cosas que no somos capaces de hacer. Yo soy malo para esto. Ay, es que a mí se me olvida todo. No, ¿yo qué voy a hacer con esta memoria? ¿Qué voy a hacer con esta falta de memoria? Si de pronto podemos, en lugar de tornar esas afirmaciones negativas en un viaje más introspectivo hacia nosotros que nos permita revisar, yo soy disciplinado para esto, como lo comentaba Liomar, tengo esa disciplina y como ese empuje para hacer ejercicio y me gusta y me apasiona. Perfecto, esa es una de tus fortalezas. Esa disciplina también podemos trasladarla o usarla en diferentes espacios. Si soy disciplinado para el ejercicio, bueno, voy a coger de disciplina, me levanto temprano,
me levanto, hago una meditación, estoy pendiente de eso, me preparo el desayuno y automáticamente se ha convertido ya en una fortaleza. Porque si somos capaces de hacerlo parte nuestro, cogiendo esas cosas que tenemos como negativas para transformarlas en algo que sea a nuestro favor y convertirlo en fortaleza, tenemos toda la ganancia, porque ya hemos identificado nuestros talentos. Si yo sé que, por ejemplo, soy alegre, que soy gracioso, que soy estudioso, convierto eso en una fortaleza. La idea es que aquellas cosas que normalmente el ser humano identifica como negativo, podamos tener la facultad de potenciar esas habilidades y de empujarnos a dar al máximo. Lo más difícil, creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado alguna vez, lo más difícil en cualquier cosa que vayas a emprender en la vida es empezar. Cuando nos disponemos a tener esa voluntad y ese empuje, ya de por sí estamos siendo fuertes. Y en esa misma medida podemos empezar a emprender nuestro proyecto de vida, en sea cual sea la esfera que lo vayamos a desarrollar. ¿Qué te parece, Leomar, si de pronto pasamos a la parte de las oportunidades, ya siendo conscientes de que podemos ejercitar e identificar nuestras fortalezas y ahora las vamos a seguir aprovechando? Claro, Juan. En un segundo paso, y también importante, son las oportunidades. La vida siempre nos está dando a nosotros oportunidades. A veces nosotros como seres humanos decimos, wow, pero esa persona, ¿por qué tiene éxito en todo lo que emprende? ¿Por qué le va bien? Es porque, como decimos muchas veces, tiene un olfato para cazar o lograr tantear, mirar las oportunidades. Y en eso tienes que convertirte tú en un observador para esas fortalezas que tú tienes, ese objetivo, esa meta, ese proyecto que te has trazado. Cuando tú empiezas a desarrollarlo, a trabajar, identificas tus fortalezas, es decir, para lo que eres bueno, para lo que se te da con facilidad. Entonces empiezas a canalizar, a buscar las oportunidades para poder desarrollar esas fortalezas. Entonces, las oportunidades entendemos que nos ayudarán a nosotros a cumplir nuestras metas, aquello que nos hemos propuesto. Pero para reconocer tus oportunidades es importante responder a estas preguntas que te voy a hacer ahorita. ¿Con qué y con quiénes cuento para que me ayuden a lograr lo que me propongo? Hace un rato hablábamos que nosotros como seres humanos estamos involucrados en diferentes aspectos en los cuales nos desenvolvemos para adquirir un equilibrio. Entre ellos está lo que es la familia, los amigos, el trabajo, el estudio, la pareja, en el caso de los que son casados, en el caso de los que son novios, la salud y la espiritualidad. Todos esos son aspectos muy importantes en nuestras vidas y que de ello también forma parte el éxito de nuestro plan o proyecto de vida y la consecución y logro de nuestras metas. Entonces, es muy importante que tú te preguntes con qué y con quiénes cuentas para lograr lo que tú deseas. Por ejemplo, tú quieres estudiar porque te quieres crecer profesionalmente, quieres a largo plazo tener un trabajo, una estabilidad económica, ayudar a tu familia. Entonces, estás iniciando ese proyecto y tienes ese objetivo. Y entonces allí es que tienes que empezar a mirar tus oportunidades. ¿Con qué tú cuentas? ¿Con qué herramientas tú cuentas? Ah, cuento con mi familia. Mi papá tiene los recursos para darme el estudio. También tengo una universidad y la que a mí me gusta y está la carrera que yo deseo cerca de mi casa o en mi ciudad o en mi pueblo. Entonces, todo eso son oportunidades que te van a ayudar a lograr tu objetivo. Otra pregunta que también es importante hacernos, ¿me ayudará mi familia? Y esas son unas oportunidades que a veces no todos las tienen. Algunos muchas veces su familia se convierte en una amenaza para lograr sus metas, pero a muchos su familia se convierte y es una oportunidad para desarrollar sus metas, sus deseos, sus objetivos. Tengo los recursos económicos y me ayudará alguna institución. Ah, que tú de pronto dices, bueno, mi familia no tiene los recursos económicos, pero también ves oportunidades en las becas. Entonces buscas la forma, la manera como lograr adquirir una beca para así tú
lograr estudiar y desarrollar tu plan o proyecto de vida, que es ser un profesional y a largo plazo tener un buen trabajo y realizar las cosas que si tú quieres en tu vida, tener un hogar, una casa, ayudar a tu familia, etcétera. Si no tengo los recursos, ¿con qué otras opciones tengo? Siempre hay que ser recursivo, o sea, no te puedes estancar. Si te pones límites, nunca vas a lograr tus objetivos. Es decir, te trazas unos objetivos que nunca cumples o empiezas a procrastinar, a aplazarlo, ¿sí? A dejarlo para después. Y entonces te quedas allí estancado. Y quedarse quieto es una forma de retroceso. Me queda cerca del lugar si vas a estudiar o si quieres tú ser un deportista de alto rendimiento, y entonces tú quieres estar en un centro deportivo para realizar tus actividades físicas. Entonces tú analizas, me queda cerca un centro deportivo y es muy fácil trasladarme allá, tengo una bicicleta con la cual puedo irme en caso que no tenga para el transporte, etcétera, etcétera. Buscas la forma, como decimos nosotros, el acomodo. ¿Qué otras cosas tengo a mi favor para lograr lo que deseo? Como te decía, tú empiezas a buscar todas las posibles soluciones, mecanismos para lograr tu objetivo. Juan, ¿qué tú nos puedes decir al respecto en este segundo paso? Estaba por aquí pensando, Leomar, mientras que revisaba esas preguntas que hemos pues querido que todos ustedes, los que nos están viendo y escuchando a través de este medio, pues que puedan, más que leerlas, tratar de reflexionarlas, porque el objetivo de este espacio es precisamente ese. Todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, independientemente de las esferas en que se desenvuelva o en lo que nosotros vayamos a desarrollando, requiere detenernos, requiere una pausa, requiere algo que pongamos nuestro objetivo en eso. Hay una parte importante de las preguntas en que de pronto nosotros cuestionamos en ocasiones si nuestra familia nos apoya o no. Hay dos posibilidades que son muy latentes, que quizás algunos de nosotros las hemos pasado o algunos de ustedes puedan sentirse identificados. Cuando contamos con el apoyo de nuestra familia para el desarrollo de ese proyecto de vida, inmediatamente es como si tuvieras a alguien atrás haciéndote la barra y todo el tiempo alguien está motivándote y tú puedes. Y por ejemplo, parte de ese proyecto de vida es cuando te levantas a cumplir con tus labores, los que trabajan y estudian, y tienes allí ese grupo que te está apoyando, que te está empujando, que te está dando siempre el ánimo de aliento. También está la otra dimensión, por decirlo de alguna forma, en el que vas a encontrar a aquellas personas que no cuentan con su familia, que han perdido a sus padres, que han perdido a sus hermanos, a toda su familia, y que cada día se enfrentan al mundo y sin importar ese cúmulo de adversidades, las vemos triunfar. Y a veces hay personas que tú las encuentras en sus espacios laborales o en sus universitarios, o que puede ser el vecino del frente de tu casa, o aquel compañero con el que siempre has compartido. Y te das cuenta que a pesar de esas adversidades que ha logrado, pues ha podido posicionarse, no solamente a nivel de su proyecto de vida, sino que también ha desarrollado esas capacidades que le han permitido adaptarse y moldear totalmente su conducta a lo que puede lograr, en lugar de examinar cuáles son esas cosas que no podemos hacer. Precisamente ese es el caso de este segundo paso, que podamos chequear y ser conscientes que las oportunidades están, pero solamente tú y yo podemos aprovecharlas en la medida en que tenemos esa disposición de acogernos a lo que la vida nos ofrece y a lo que nosotros mismos, a veces quizás de forma consciente, que es el objetivo, pero a veces inconsciente, hemos ido logrando. Si yo pudiera hacer en este momento el ejercicio de devolverme y dijera, un ejemplo, tengo 25 años de edad, hace 2 años atrás, ¿en dónde estaba? Me estaba proponiendo estudiar, ahora estoy avanzando en mi carrera, ya voy en 8º semestre. Nunca pensé llegar tan lejos, nunca pensé que fuera a pasar tan rápido. Sin embargo, si nos fijamos, ese proyecto de vida se ha ido fundamentando poco a poco y muchos de ustedes que nos están viendo han ido logrando alcanzar sus metas en la medida en que se han permitido darse la oportunidad de aprovechar ese potencial máximo que ustedes tienen y teniendo en cuenta que siempre los recursos están para nosotros,
pero está en cada uno de nosotros aprovecharlos para nuestro bien. ¿Cuál es el tercer paso, Liomar, para que les enseñemos a ellos siguiendo con lo de la matriz FODA? Ok, Juan. El tercer paso, y también muy importante, es identificar tus debilidades. ¿Qué nos ayuda esto? Hacer como un análisis profundo del pro y del contra. Están tus fortalezas, están tus debilidades. Entonces, cuando logras identificar tus debilidades, entonces comienzas a buscar también los mecanismos, las estrategias, cómo hacer que esas debilidades puedan convertirse en fortalezas. Las debilidades es aquello que de una o de otra manera no te ayuda a lograr lo que tú deseas. Por ejemplo, a veces surge, no, yo tengo sentimientos de fracaso. A veces como seres humanos, y en este caso de las debilidades estamos hablando de que surgen de nosotros mismos, creamos nuestras propias barreras. Todo lo que nos limita está aquí en nuestra mente, en nuestra cabeza. Si tú estás generando sentimientos de fracaso y dices, no, es que esto yo no lo voy a lograr, yo siento que, y empezamos a decretar muchas veces este tipo de cosas, yo siento que no lo voy a lograr. Entonces, allí estás generando también de manera consciente o inconsciente que las cosas no fluyan a tu favor. Es muy importante el poder pensar, hablar y sentir de manera positiva, de visualizar las cosas, eso que tú quieres, eso que tú deseas. Fracasar no es malo. La vida está hecha de errores, de aciertos y de desaciertos. Muchas veces esos desaciertos nos ayudan a ampliar nuestra visión, a conocernos más, a ser más fuertes, más inexorables, a buscar herramientas más sólidas para poder sobreponernos y avanzar. Muchas veces se habla de aprendizaje por error y muchas veces nosotros como seres humanos a veces aprendemos de manera como más firme cuando cometemos un error. A la vida y la historia está llena de esos ejemplos. Veíamos muchas veces un ejemplo de los hermanos Wright con su sueño, con su proyecto de vida de poder volar, y en ese intento tuvieron muchos fracasos. Pero ¿qué pasó? Esos fracasos les ayudó a reconsiderar muchísimas cosas. Ah, no, resulta que las alas las estábamos haciendo de paja y cuando estábamos volando, ahí mismo el viento hacía que las alas, como eran de pajas, se fueran volando y no tuviesen consistencia. ¿Y eso qué les ayudó? A reconsiderar eso, esa debilidad o esa circunstancia, ese obstáculo, y los llevó a ¿qué? A reinventarse. Por lo tanto, no tengas miedo a fracasar. Los japoneses tienen en su filosofía algo muy importante, especialmente aquellos que son empresarios, en que para tú llegar a la cima tienes que haberte caído, haber fracasado muchísimas veces, y eso te lleva a solidificarte, a crear unas bases firmes, unos fundamentos firmes para cuando estés alto y logres tus objetivos, sepas de dónde vienes, pero también eres consistente e inamovible. Eso es importante nosotros siempre tenerlo presente, no ponerle miedo al fracaso. Otra es me preocupo por lo que dicen los demás. Muchas veces nos pasa, a veces oímos más a los demás que a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestro interior. Y a veces las respuestas más grandes surgen de nuestro ser. Cuando nos ocultamos, nos oímos, nos indagamos y reflexionamos, surgen esas grandes respuestas. Pero muchas veces estamos pendientes del que dirán y eso no te deja avanzar. Eso muchas veces te cohíbe, te inhibe. Tengo miedo a emprender un proyecto. Yo creo que si hacemos una encuesta de cuántos muchas veces hemos tenido grandes ideas, grandes proyectos, hasta muchas veces escritos, y resulta que el miedo nos hizo coger ese papel que habíamos escrito o ese folder o esa agenda llena de mucha información, de muchos proyectos, la cogimos y la guardamos debajo del colchón o cogimos el papel, lo arrugamos y lo botamos a la basura. Entonces no hay que tener miedo a emprender. Lo más importante es que tú puedas
intentarlo. Yo quiero montar una empresa de dulce porque reconozco que tengo unas fortalezas, porque mi mamá o mi papá me enseñó a hacer postres y hago unos postres deliciosos que todas las personas en la casa lo comen y quedan encantados. Entonces, wow, tú dices, tengo una fortaleza, una habilidad, algo que se me da así. Y piensas en generar un proyecto, quieres crear tu propia microempresa o tu pastelería, pero entonces muchas veces empiezas a pensar y a decir, pero si me va mal, ¿y será que yo podré tener éxito? Y entonces muchas veces mira y dices, esa persona también tiene una panadería y fracasó. Pero qué bueno que tú puedas superar tus miedos, atreverte a salir de tu zona de confort. Cuando estamos nosotros en la zona de confort, nos acostumbramos a las cosas que ya conocemos. Y entonces, como entre comillas, tenemos el control de todo, nos sentimos a gusto. Pero cuando tú vences tus miedos, tus límites, sales de tu zona de confort y creas una zona de confort más amplia. O sea, no te quedas estrecho, sino que amplías tu zona de confort. Y si sigues dándote la oportunidad de vencer, superar tus miedos y lanzarte a ese emprendimiento, a desarrollar esa idea, eso que tú deseas, entonces vas ampliando tu zona de confort. Y te vas a dar de cuenta de que vas a descubrir cosas que tal vez tú no eras consciente de que eras capaz de realizar o de hacerlo. Entonces es muy importante que no tengas miedo. Muchas veces pasa que decimos, siento que no tengo el apoyo de mi familia. Y a veces son solamente pensamientos o deducciones y no es real. Muchas veces tu familia está allí para apoyarte, pero tú creas esa idea en tu mente, muchas veces de pensar que no tienes el apoyo de tu familia. Y eso se convierte en una debilidad, no te deja avanzar, no te deja lograr tus proyectos, tus objetivos. A veces, como hablábamos hace un rato, me da miedo fracasar. Que no te dé miedo fracasar. Si te caes, te levantas, te limpias, vuelves y sigues caminando. Como dicen en la costa atlántica de mi país, para adelante es para allá. Y eso es lo importante para tú poder desarrollar tu plan o proyecto de vida y alcanzar todas las metas o los objetivos que te has trazado. Allí tenemos Juan, unas pequeñas preguntas que queremos llevarlos a ustedes como a la reflexión. Ustedes mismos van a responder a estas preguntas desde sus hogares y voy a dejar a Juan para que les haga esta pequeña dinámica a ustedes. Juan con nosotros. Claro que sí, Leomar. Antes de continuar, hay una cosita importante que me gustaría mencionarles. Específicamente en el apartado donde Leomar nos especificaba que a veces tenemos excesiva preocupación en unos grados muy altos sobre aquellas cosas que los demás pueden pensar de nosotros. Y eso muchas veces nos traslada a compararnos con los demás. Debemos ser capaces de examinar qué tan saludable es que compares tu proyecto de vida con el de los demás. Porque hasta qué punto estás dispuesto a decir, mi compañero de trabajo tiene 5 años menos que yo, pero está ganando $500 más a la semana. Y yo que trabajo más que él, me gano $200 mucho menos que él por debajo de lo que él tiene. A veces esas comparaciones lo que hacen es distorsionar de alguna forma la meta que ya habíamos establecido. También es importante dentro de eso mismo de las comparaciones tener en cuenta que cuando tenemos miedo de emprender, podemos pensar en qué es ese riesgo que nos hace estar frenando de nuestro propósito, a qué le tenemos miedo, como ya lo habíamos identificado al principio de esto. Ya tenemos nuestras fortalezas, ya sabemos cuáles son todo ese exceso de oportunidades que tenemos. Ahora tenemos que derrumbar esos miedos para que no sean debilidades que amenacen todo lo que vamos a desarrollar. Dentro de lo que íbamos a desarrollar ahorita, les quería entonces proponer que revisemos para qué exactamente nos puede estar costando tener voluntad y esforzarnos para lo que queremos, ¿sí? ¿Ustedes creen que en este momento que nos están oyendo frente a sus proyectos de vida, frente a las actividades que están realizando que les permiten sentirse exitosos y satisfechos con sus espacios de vida, ustedes creen que les cuesta tener voluntad para desarrollar esas actividades? Hagan el ejercicio en sus hogares, ustedes imaginariamente van a ir marcando
con el sí o con el no, o si ustedes quieren escribirlo para que lo entiendan mejor, también lo pueden hacer. La segunda de esas preguntas dice, me cuesta practicar la tolerancia. Tolerancia no solamente es atrevernos a soportar a aquellos que están de nosotros, sino qué tan tolerantes podemos ser nosotros con respecto a estas situaciones o con respecto al progreso que podemos tener en relación a nuestro proyecto o a la realización de cualquier actividad o cualquier meta que competa, que haga como alusión directa a nuestro desarrollo personal. La siguiente dice, tengo dificultad con mis compañeros de estudio o de trabajo. ¿Hasta qué punto puede frenar esto tu avance? ¿Hasta qué punto estás dispuesto entonces a ceder quizás en algunos de tus espacios para que de manera articulada puedas trabajar en grupo y se genere como un ensamble? Todos sabemos que trabajar de forma individual es importante, pero aún más importante para el desarrollo de todas nuestras capacidades es poder tener la habilidad de conformar un grupo, de trabajar en equipo. Así las labores son repartidas y es muchísimo más fácil. Entonces ustedes van ahí marcando. ¿Podemos entonces trabajar o tenemos realmente una dificultad para eso? Me gusta hacer las cosas siempre a mi manera. Está muy conectado con lo que les afirmaba en el punto anterior. Si a veces creemos que solamente lo que nosotros está bien hecho, eso a veces también crea un poquito de distorsión y conflicto. Y esos conflictos hacen parte de esas debilidades que no nos sirven para avanzar directamente hacia lo que queremos. Muy importante el último punto. Diría que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados totalmente. Personalmente, a veces también me cuesta muchísimo tomar las decisiones porque el ser humano siempre tiende a irse en retrospectiva y a encontrar mucho más negativo frente a eso. Si me voy a arriesgar a tomar esta decisión, ¿será que si cambio de trabajo me va a ir tan bien como lo hacía en el otro? Bueno, como nos contaba ahorita Liomar, tengo esta idea de emprendimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que reinventarnos en este tiempo de COVID-19? Muchas de las mamás han empezado a hacer tapabocas o cubrebocas para la venta. Han podido reinventarse y han tomado la decisión. Me quedé sin trabajo, no puedo salir de mi casa, pero entonces ahora tengo que volver a revisar mis metas. Mi proyecto de vida queda un momentico aquí en stand-by, pero yo puedo seguirme desarrollando. Y entonces ahora lo que he logrado desarrollar en este tiempo de dificultad complementa el anterior proyecto de vida. Entonces, si tenemos dificultad para tomar decisiones, pueden marcar que no. Pero si ustedes a lo largo de esta charla han podido ir reflexionando y ahora han tornado muchas de esas respuestas que acaban de marcar en positivo, cambien así y atrevámonos a tomar mejores decisiones de forma consciente que nos permitan seguir elaborando toda la parte de nuestro proyecto de vida. Liomar, creo que nos queda como el último paso, que es el cuarto, y que si no estoy mal es el que hace referencia hacia las amenazas. Claro, Juan. Este tercer paso, como decía Juan David, son las amenazas. Identificar las amenazas es muy importante. ¿Y qué son las amenazas? Son todas aquellas cosas con las que nosotros tenemos que enfrentarnos y que tratan de obstaculizar el no cumplimiento o el no logro de nuestros proyectos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Las amenazas son externas, algo que tal vez tú no puedes, entre comillas, manejar o controlar. Pero nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad, de impactar nuestro entorno, de hacer que cosas que tal vez parecen para ti difíciles, tú puedes hacer que sucedan a través de tu pensamiento, a través de tu sentimiento. Tú puedes cambiar o manejar esas amenazas y convertirlas en oportunidades. Por ejemplo, estábamos en una pandemia, como hablaba Juan, y tal vez muchas empresas se vieron amenazadas porque no había flujo de dinero, todo el mundo estaba en confinamiento. Pero ¿qué pasó? Para muchas empresas, aquello que parecía ser una amenaza, se adaptaron a la realidad, se reinventaron. Y lo que tal vez en un momento dado pasó por su cabeza ser una amenaza, hoy es una gran oportunidad. Ustedes pueden ver ahorita que estamos conectados por Zoom. Y son una de las empresas que han aprovechado esto que en un momento dado se convirtió en una amenaza y ahora es una gran oportunidad de éxito.
para su empresa. Entonces, tú puedes modificar, tú puedes cambiar aquello que parece ser una amenaza. Tú eres el único que puedes transformarlo en una oportunidad. Y todos los seres humanos somos capaces. Si piensas positivamente, hablas positivamente, sientes positivamente, vas a generar ese efecto de atraer las cosas que son positivas. Pero si tú te enfocas en tus debilidades y está en ti el miedo, ay, si tengo mi empresa y apenas llegó la pandemia, y ahora qué voy a hacer, me voy a morir de hambre, la casa la tengo hipotecada, voy a quedarme, y empiezas a generar como una serie o un acervo de ideas en tu cabeza que no son. Y resulta que conforme a eso que tú estás sintiendo, a eso que tú estás visualizando, pues vas a crear una serie de amenazas, las vas a multiplicar. Inclusive, aquello que puede ser una oportunidad, tú mismo la puedes convertir en una amenaza. Pero no te autosabotees, o sea, no hagas eso. Reconoce siempre tus capacidades, que todo es posible. Miren, si muchas veces nosotros vemos en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles en la tierra, siempre hay personas que se han beneficiado. En el momento de crisis bancaria, hay quienes han aprovechado muchas veces esas crisis para crecer y desarrollar su empresa. Y hay miles de ejemplos de personas que han sido exitosas en los momentos de crisis. Esos factores externos que pueden muchas veces obstaculizar y no permitir que nosotros logremos lo que deseamos, también pueden ser en el caso ya personal o familiar, el no recibir apoyo de tu familia. Si de pronto tu objetivo es estudiar, o tal vez de pronto crear una microempresa, muchas veces tu familia puede ser una amenaza. Entonces, tu familia en un momento dado, según las circunstancias, puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. A veces las cosas o la vida cambia de momento. Resulta que tu familia puede ser una oportunidad para ti llegar y estudiar, pero resulta que de la noche a la mañana de pronto despidieron a tu papá, despidieron a tu mamá del empleo y las cosas cambiaron. Pero cuando tú tienes esa fortaleza, tienes la capacidad de reinventarte, no ves eso como una amenaza, sino que buscas los mecanismos y las estrategias, oportunidades por otros lados. Esto yo lo veía como una oportunidad y se tornó una amenaza, entonces busco otras posibilidades. Entonces aspiras a una beca, vas a algún centro donde apoyen a las personas con un nivel académico alto, con un buen rendimiento. O sea, tú buscas los mecanismos para lograr ese objetivo. No tener dinero muchas veces puede ser también una amenaza, pero todo depende de cómo nosotros veamos las cosas. Recuerda que tú puedes transformarlo todo, tú puedes cambiarlo todo, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices. Que lo que quieras estudiar muchas veces no sea accesible en tu lugar de residencia, de pronto tú quieres estudiar medicina y en tu pueblo, en tu ciudad no está, y muchas veces, miren, aún nuestra propia familia se convierte en una amenaza porque tú dices, no, papá, mamá, yo quiero estudiar medicina y tu papá muchas veces o tus padres tienen los recursos como dártelo. Pero muchas veces el miedo en ellos, como tú eres su hijo menor, no quieren que tú te vayas de la casa porque están pensando que si te vas a vivir a otra ciudad, de pronto cogen malos caminos, te roban, te puede pasar algo. Allí, en ese momento, tu familia se está convirtiendo ¿en qué? En una amenaza. Porque tú tienes como objetivo, como meta, estudiar medicina. Pero resulta que hay unas oportunidades, tus padres tienen los recursos, pero se están convirtiendo en una amenaza por sus propios miedos. Entonces allí cuando tú muchas veces tienes que aún trabajar con tu propia familia y calmar esos miedos que ellos tienen, esas inseguridades que muchas veces generan en nosotros hasta distorsiones cognitivas porque se transmiten. Y tú como ser humano tienes la capacidad de ser receptivo ante esas cosas o cambiar tu realidad. Decir, bueno, mis padres tal vez muchas veces están preocupados, se angustian de nada, tienen demasiado miedo, no salen de su zona de confort, pero tú dices, yo me voy a lanzar, yo voy a salir de mi zona de confort. Tal vez tus padres a veces dicen, no, mijo, pero usted sabe que aquí nadie ha estudiado medicina y eso es muy duro. Entonces, pero tú dices, no, lo que yo quiero es esto. Y por encima aún de esa idea que tienen tus padres o tal vez
de esa opinión que ellos tienen con respecto a lo que tú deseas, tú dices, no, 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 yo tengo las capacidades, yo puedo, y utilizas esas fortalezas para lograr tu objetivo. Hay una pregunta que tenemos aquí que dice, ¿cuáles son las amenazas que crees pueden o estén obstaculizando tu camino? Te voy a llevar a que lo pienses desde el ámbito del aspecto familiar, de pareja, laboral, educativo, la salud y hasta espiritual. Tú puedes mirar cuáles serían de pronto esas amenazas y también podrías mirar o evaluar cuáles serían esas debilidades o elementos que están impidiendo que tú avances, que sigas adelante en la consecución de tus metas. Juan, ¿qué puedes decirnos al respecto? Omar, a mí personalmente me parece edificante cuando uno tiene la oportunidad de compartir con las personas sus propias experiencias de vida. Yo les voy a compartir brevemente mi experiencia frente a lo que yo tuve que hacer porque yo en su momento tuve que reestructurar mi proyecto de vida. Yo me gradué de la escuela secundaria o del bachillerato, como le decimos aquí en mi país, con un proyecto de estudiar una carrera de fisioterapia. No obstante, cuando salí de esa secundaria, de ese nivel de educación, pues como lo mencionaba Leomar ahora, en mi hogar no teníamos los suficientes recursos para que yo pudiera acceder a esa carrera profesional. Y además implicaba que yo me trasladara hacia otra ciudad. A aquellos que hayan escuchado alguna vez en Cali, tenía que desplazarme hacia Cali a estudiar, lo que implicaba un incremento no solamente en tener que pagar un semestre o en un transporte o en todo el material de trabajo, sino que debía entonces instalarme allá para vivir. Como no se dieron las cosas por recursos económicos, por el tiempo, por el espacio, por todo lo que se iba presentando, pues ¿qué tuve que hacer? Busqué una opción. Yo dije, no me puedo quedar sin estudiar una carrera profesional. Mi sueño siempre fue formarme para ser un profesional en esa disciplina. Pero entonces, si busco la forma entonces de integrar esos conocimientos previos, porque pude hacer la carrera tecnológica más no la profesional, pero si puedo encontrar una carrera o un espacio en el que yo pueda integrar a eso lo que he aprendido anteriormente, lo vamos a hacer. Y surgió la psicología. Encontré aquí en mi ciudad, yo vivo en un municipio que queda cerca a la ciudad de Cali, encontré una universidad que me facilita cancelar el semestre, pagarlo en cuotas más asequibles y a su vez puedo estudiar en un horario que me permite trabajar y estudiar al mismo tiempo y de esa forma pude caer en cuenta que a veces las condiciones están prestas o que a veces las oportunidades, como repasábamos anteriormente, las tenemos. Pero en la medida en que nosotros sepamos aprovecharlas, es que también desarrollamos esa capacidad de reestructurar aquello que ya teníamos preconcebido como un proyecto de vida. Y en esa misma medida podemos seguir avanzando sin estancarnos. Podemos continuar a la siguiente diapositiva. Vamos a ir concluyendo en la parte de nuestro tema, pero antes vamos a hacerles un breve recuento de lo que hemos revisado hasta ahora. Ahora que conoces bien cuáles son tus fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿qué debemos hacer? Pues seguir construyendo nuestro proyecto de vida, sin importar aquellas cosas que se presenten, y si tenemos que reinventarnos y volver a comenzar, podemos trabajarlo nosotros. Como les decía, resumimos al final, ya somos capaces de tener ese nivel de autoconocimiento desarrollado. Nos conocemos a nosotros mismos, hemos identificado con claridad cuáles son aquellas cosas que nos apasionan y aquellas cosas que nos gustan en menor proporción. Entonces ya sabemos qué nos hace feliz, qué nos mueve, qué es eso que nos genera la motivación. Entonces ahora vamos por él, vamos impulsados a realizarlo para que surja en nosotros esa motivación y podamos estar encaminados en lo que realmente nos apasiona y que constituye naturalmente nuestro proyecto de vida. Incluimos dentro de ese nivel de autoconocimiento lo que son los valores esenciales para nuestra vida. Aprendemos a ser solidarios, comprensivos, porque esta misma experiencia de a veces reinventarnos o de a veces reestructurar lo que ya teníamos preconcebido anteriormente, pues permite desarrollar ese tipo de competencias que el ser humano debe estar preparado
para ejercitar en todos sus espacios, como lo mencionaba Leoman, en el espacio educativo, en el espacio laboral, con la familia y también en los espacios sentimentales. Las conductas, importante reconocerlas, no solamente las nuestras, sino aquellas que de agentes externos pueden modificar nuestra perspectiva, para que podamos entender entonces hasta dónde mis acciones pueden llevarme a avanzar o a retroceder en mi toma de decisiones, o hasta cuándo estoy dispuesto, en qué cantidad estoy dispuesto a permitir que aquellas acciones que aquellos agentes externos desempeñan o ejecutan modifiquen lo que yo tengo estructurado. Como ya tenemos las conductas, el autoconocimiento de aquellos valores que hemos ido implementando y desarrollando, nuestros objetivos ahora están completamente claros. Ya somos capaces de ver que nuestras metas sí son realizables, que nuestros proyectos sí son viables. Y en la medida en que sí son viables, podemos plantearlos hasta qué plazo vamos a ejecutar. Si queremos hacerlo rápido, si queremos dejarlo mientras que lo examinamos en un mediano plazo, o si en un largo plazo nos permitimos examinar bien ese proyecto y esas ideas a tal fin que podamos estructurarlos y tener una idea pues ya mucho más macro de lo que queremos desarrollar. Contaríamos entonces con la adquisición de ese equilibrio no solamente emocional, sino personal dentro de nuestra realización, obviamente con el aporte de nuestra familia, con nuestra realización en los espacios laborales, nuestras amistades, aquellos que cuentan con el apoyo sentimental de una pareja, obviamente la salud y también, como lo mencionaba Leomar al inicio, siendo seres humanos y personas integrales, examinándonos y viéndonos de una forma holística. Para entonces ir finalizando, hay una frasecita aquí que nos llamó mucho la atención de Paulo Coelho que dice: puedes pasarte la vida culpando al mundo, pero tus éxitos y tus derrotas son de tu entera responsabilidad. En las manos de todos está cumplir o no nuestros sueños. Tenemos ya las motivaciones, tenemos las amenazas. ¿Qué hacemos ahora? Identificamos qué importa más para nosotros. ¿Qué es lo que más te mueve? Si te vas a quedar esperando con los brazos cruzados a que el trabajo que has soñado te llegue, o si vas a ir por él, si vas a ir a perseguirlo. Ahorita creo que nos socializaban en una parte del chat, había alguien que, Leomar, no sé tú qué vas opinando sobre esto, había alguien que lo citaron para una reunión y le comunicaron que iba a quedar desempleado. ¿Qué puede hacer uno en ese caso? ¿Cómo puede entonces enfrentarse a esa situación cuando uno está esperanzado en un momento como este en conservar su espacio laboral y de repente se ve amenazado de esa forma? Juan, excelente. Como tú lo decías, es muy importante tener muy en cuenta todas estas recomendaciones para fortalecer tu plan o proyecto de vida. Ya para ir cerrando y pasar a la sesión de las preguntas, vamos a compartir con ustedes un pequeño video motivacional. Esperamos que el mismo los lleve a la reflexión y a través de esta charla ustedes puedan trabajar en su proyecto de vida. Nunca es tarde. Tu vida es tu vida. No permitas ser empujado a la sumisión. Mantente alerta. Siempre hay formas de salida. Hay una luz en alguna parte, una luz tan brillante para vencer la oscuridad. Mantente alerta. El camino te brindará oportunidades. Conócelas, aprovéchalas. No puedes vencer la muerte, pero puedes superarla en vida, a veces. Y cuanto más seguido aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso, maravillosa. La vida es corta. Deleítate en ella. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Recorre el camino hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Ve hasta el final. Esto puede significar perder algo que amas, parientes, empleos,
y quizás tu propia cabeza. Ve hasta el final. Podría significar no comer durante 3 o 4 días. Quizás signifique congelarse en el banco de un parque. Podría significar la cárcel. Quizás signifique burla, mofa, aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todos los demás son una prueba a tu persistencia, de cuánto realmente quieres hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y los peores pronósticos, y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con tus miedos y tendrás que enfrentarlos hasta vencerlos. Hazlo. 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 Ve hasta el final. Ve hasta el final. Cabalgarás la vida directamente hacia la risa perfecta. Es la única buena pelea que hay. Solo depende de ti. Lo dejamos entonces con Doria. Muchas gracias, excelente exposición del tema. Yo estoy segura que todos han recopilado información, depende a pues, lo que situación que estén pasando individualmente cada uno de los que nos están escuchando. Tengo 2 preguntitas aquí que más bien son 2 comentarios que se relacionan. La primera persona nos está compartiendo que en el día de ayer recibió un mensaje de su empresa para una reunión a las 12 p.m. Cuando se conectó, se entera que se quedó sin empleo. La otra es relacionada también a un despido y se lo notificaron en el día de hoy. Entiendo que ustedes utilizaron ya ese ejemplo en su exposición, pero si que le pudieran abordar más a estos participantes que nos están escuchando esta noche. Sí, hay bastante que agregar en ese caso. Digamos, por ejemplo, yo les puedo compartir de mi experiencia, de lo que él decía. Cuando empezó la medida sanitaria, pues por el COVID-19, a mí me redujeron las horas de trabajo y por ende me pagaban muchísimo menos y eso me complicó un poco la situación económica en cuanto a poder seguir con la vida que llevábamos antes, que evidentemente ha cambiado. ¿Qué surgió dentro de las ideas que yo podía hacer? Hay algo que puede funcionar muchísimo y que podría acomodarse o ajustarse a la situación actual de la persona que nos pregunta esto o que nos manifiesta su inquietud. Empecé a buscar trabajo y empecé a preguntarle a algunas personas, si sabes de alguna idea de trabajo, si sabes de alguna opción, me lo puedes compartir, por favor, te estaría agradecido. Miren, también funciona mucho, hoy en día que somos mucho más conscientes de aquellas decisiones o aquellas cosas que vemos en nuestra vida, funciona mucho cuando atraemos eso positivo para nosotros, que ese es el mensaje que nosotros siempre queremos transmitir. Me llegó un mensaje, una imagen que decía, clínica tal solicita trabajo para tal cargo como auxiliar de fisioterapia. Llené la solicitud, me comuniqué con la persona me dijo, listo, encajas perfecto con el perfil, te voy a contactar con la encargada de la contratación e inmediatamente el proceso se agilizó y en cuestión de una semana pude nuevamente comenzar a laborar con muchas más prestaciones, también ganando, gracias a Dios, pues un poco más. Entonces, en la medida en que estemos dispuestos a atrevernos a buscar o a entender que como tenemos más habilidades, podemos desempeñarnos en otros cargos, pues asimismo podemos decir, bueno, me quedé sin trabajo en esta compañía. Si de pronto no he trabajado nunca en un espacio como quizás en una tienda o como quizás en un supermercado, pero necesito seguir solventando mis necesidades económicas y la manutención propia y de mi familia, pues puedo atreverme a, como decía Liomar, me salgo de mi zona de confort, rompo ese saco de fuerza que me ata a solamente una opción y me atrevo a seguir continuando con demás cosas. Creo que es el concepto como que se ha manejado durante
la medida sanitaria, yo creo que Liomar y Dorian opinan lo mismo. Todos hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a las condiciones actuales. Juan, y es una gran verdad lo que dice Juan David. A veces como seres humanos tal vez vemos un despido de este tipo de cosas como algo negativo, pero muchas veces hay personas que ven esto una oportunidad. En cierta ocasión estábamos viendo una conferencia y había un señor que actualmente es muy exitoso. Y él decía, cuando me despidieron, yo pensaba que se había acabado el mundo. Decía él, porque muchas veces como seres humanos vemos un despido y empezamos, yo sé que es difícil, pero empezamos a generar una serie de pensamientos trágicos y ahora ¿será que no me van a emplear? Estoy pagando la cuota de la casa y empieza a generar, mejor dicho, una lluvia de ideas negativas. Entonces, pero cuando nosotros vemos aún ese despido como una oportunidad de tú crecer como persona y también crecer hasta económicamente, y esa persona decía, cuando me despidieron, yo pensaba que se me había acabado el mundo. Pero de momento mi esposa se acerca y me dice, mijo, no has llegado a pensar que el hecho que te despidieran y ahora que estás despedido, pasa más tiempo conmigo y con los niños. Y él empezó como a reflexionar. Y aún más, yo pienso que esa idea que teníamos de nosotros hacer nuestro propio negocio, creo que es el momento que lo hagamos. Mira, y siguió él ese consejo y se convirtió en una persona exitosa. Porque vio aquello que era como tal vez una amenaza, se constituyó en una oportunidad. Y vio las capacidades, las fortalezas que tenía para desarrollar su propio proyecto de vida. A veces trabajamos para otro, a veces a veces nosotros estamos ayudando al proyecto de vida del otro y nos olvidamos del nuestro. Pero de vez en cuando es bueno que te sientes a pensar y a decir, bueno, voy a también a seguir adelante con mis proyectos, con mi plan de vida. Entonces yo pienso que eso sería como lo que tendríamos para expresarle a la persona que generó este valioso aporte también. Excelente. Les queremos invitar que la oficina tiene su canal de YouTube donde pueden también buscar esta conferencia y las anteriores que se han estado realizando. Las pueden buscar en la plataforma de YouTube y les agradecemos por habernos dado este espacio para poder tenerlos ustedes y nosotros poder compartir con ustedes toda esta valiosa información. Linda noche para todos. Gracias, Dorian, gracias, Liomar, y gracias a todos. Gracias, Juan, gracias, Dorian. Bye. Feliz noche. Por amor a ti, a tu familia y a toda la humanidad, quédate en casa. Somos parte de la solución.